lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Vamos a tomar contacto a esta hora de modo telemático con Verónica Abad, quien es compañera de fórmula de Daniel Noboa. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por la alianza ADN, integrada por la lista 4 y por la lista 35. Verónica, bienvenida, buen día. Le saludamos desde Quito, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias Fabricio y Belki por este espacio y gracias, muy buenos días al pueblo ecuatoriano. Un gusto de poder compartir con ustedes cosas valiosas, muy gentiles. Muchas gracias a usted por la gentileza de conectarse a este espacio. Ustedes ya son parte de los binomios calificados, es decir, la calificación del binomio Daniel Noboa-Verónica Abad está en firme y ahora sí le puedo decir candidata a la vicepresidencia. ¿Qué expectativas tiene y por qué aceptó usted esta invitación de Daniel Noboa para ser su compañera de fórmula? Bueno, yo a Daniel le conozco ya hace años atrás por el tema social y por el mismo tema que siempre hemos trabajado constantemente. Yo cerca de más de 20 años trabajando ya en el desarrollo de innovación, tecnologías, creando programas becarios para jóvenes a nivel nacional, que eso fue uno de mis fuertes, y obviamente estudiando los sistemas económicos, que es lo que he aprendido los últimos 24 años en diferentes partes del mundo, siempre pensando cómo mejorar a mi país, cómo mejorar Ecuador en los sistemas que hoy tenemos, que lastimosamente estamos llenos de caos, pobreza, falta de desempleo, y bueno, en eso transitar hemos coincidido con Daniel, siempre cruzando política pública, siempre mirando cómo se puede hacer dentro de un país, y más todavía cuando él fue asambleísta. Introducimos mucha de nuestras teorías y obviamente de nuestros estudios, de nuestra investigación, y yo desde mi parte social, que pues hace más de 24 años trabajo con la Fundación El Sembrador y conocí mucho sobre los sectores sociales a nivel país. Entonces, para nosotros fue algo lindo de coincidir, pero también sabemos de que los sueños nuestros apuntan hacia el mismo lugar, y eso es llevar a un nuevo Ecuador, y es lo que me desafió, permitir a Daniel apoyarle con todo mi trabajo de 24 años, con todas las organizaciones que hemos podido levantar y hemos podido llevar la respuesta. Sobre todo eso es importante, llevar la respuesta a donde se necesita, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha unido él, aparte de que es un joven íntegro, tiene propuestas y siempre nos dio el ejemplo de haber presentado 11 proyectos de ley en un año y medio, ¿sí? Y pues a pesar de todo lo que él tuvo, sin embargo, se fue aprobando, y una de las más importantes es la ley pues de economía violeta, ¿no? Que lastimosamente hasta ahora está como frenada por falta de reglamento. Sin embargo, se ha peleado y se pudo llegar a concluir, y obviamente enfocado a ese desarrollo económico y productivo de las mujeres. Verónica, buenos días, bienvenida nuevamente. Usted en declaraciones previas a medios de comunicación ha manifestado que viene de este hartazgo de la crisis política en el Ecuador y que esta sería la oportunidad para mejorar la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo lograrlo y puntualmente desde el ámbito de lo que sería su competencia de llegar a la vicepresidencia de la República? Bueno, tenemos que partir los ecuatorianos de que Ecuador está muerto. O sea, la muerte cruzada no es un acontecimiento más, es un acontecimiento único en la historia republicana. Y eso quiere decir que llegamos al fondo, llegamos al tope, ¿sí? Y es entonces donde los agentes políticos tenemos que saltar en realidad al ruedo, porque estamos queriendo resurgir de algo oscuro que vive el Ecuador. Perdón que le interrumpa, usted dijo Ecuador está muerto. Así es, políticamente, crisis política, muerte cruzada, la palabra lo dice, es decir, los agentes que se supone que estaban a cargo del pueblo ecuatoriano, legislando, gobernando de cierta forma, porque lo que hace el legislativo es eso también, es un poder que lo hace, pues fíjese usted, terminó, ¿sí? Quedamos en cenizas. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Se supone que la asamblea representa la democracia, y lo que nosotros queremos hacer con Daniel es recobrar la democracia representativa, la que siempre insisto, la que hicieron a un lado de nuestra Constitución. Hoy tenemos la participativa, pero la participativa
nos ha costado un alto precio. Es lo que ahora tenemos como consecuencia dentro de nuestra asamblea, una democracia participativa. Círculos de poder, los mismos de siempre, aquellos que ya miran la política como el negocio, el negociado, y bueno, y ahí rotamos, y ahí caímos, y ahí morimos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Levantar el nuevo Ecuador. ¿Cómo se lo hace? Poniendo por lo menos las bases con los 4 puntos que nosotros hemos propuesto dentro de la campaña para 1 año, 6 meses. La verdad, lo correcto que se tiene que hacer puntualmente en ese corto periodo, que es lo que tenemos que hacer, y obviamente mirar definitivamente hacia una nueva página y poder volver a escribir la historia del Ecuador en su periodo democrático. Esto que acaba de decir es importante, Verónica. Ustedes, como binomio Noboa-Abad, están conscientes que si llegasen a ganar las elecciones, serán parte de un gobierno de transición de no más allá de 18 meses. Así es, y eso hay que ser realistas, por lo cual en 1 año, 6 meses lo que nos da es la pauta para poner por lo menos las bases a que gire un poquito el timón y luego el 2025 Ecuador se pueda enrumbar a lo que merece el Ecuador. El Ecuador, ya entendemos todos los ecuatorianos lo maravilloso que es, lo rico que es decir, no nos debería quedar duda de que al emprender un nuevo horizonte, hacia un nuevo horizonte, el Ecuador tiene que surgir. Sí, lo ha pasado en varios países luego de haber salido de crisis. ¿Cómo lo hicieron? Aquí está entonces nuestra propuesta, que es puntual. Son 4 ejes básicos que nosotros vamos a trabajar, que es el social, el desarrollo económico, institucional y la productividad, donde está sumergido el medio ambiente. Porque estos 4 puntos, Fabrizio, hay que entender de que se lo tiene que hacer de manera de shock, en medida de shock. No puede haber gradualismo. No tenemos tiempo para el gradualismo. Lo que necesitamos es colocar las 4 propuestas al mismo tiempo para poder trabajar el área social, desarrollo económico, institucional, productividad y medio ambiente. Estas 4 están encadenadas. Por esa razón es la medida de shock. Porque si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la parte social, en donde está sumergida salud, donde está sumergida la seguridad, que es lo que tanto nos interesa a los ecuatorianos y todo lo que está pasando en este momento. Yo estoy aterrada con lo que acaba de pasar en Cuenca hace días atrás, una persona que intenta secuestrar a otra, y los cuencanos en mitad del Parque Calderón, al pie de la catedral nueva, maravillosa que tenemos, ¿sí? Tuvieron que entre los ciudadanos detener al auto en donde iba a hacer esta fechoría, lo viraron y lo querían quemar. Entonces llegamos a tal nivel en nuestras ciudades con la violencia que, bueno, por lo menos tenemos que sentar las bases y hay que hacerlas correctas. No por decir que es seguridad tenemos que actuar a la loca. Digo a la loca porque no podemos construir 3 cárceles, cuando un país sano tiene que tener menos cárceles, no más cárceles. Y eso comienza justamente de la parte social. La inclusión de migrantes, acabo de escuchar el tema de pueblos y nacionalidades, que es la participación ciudadana, el conglomerado social, el sistema penitenciario, educación, cultura, los centros de formación, que para Daniel y para mí es importante, porque sin educación y cultura no vamos a poder recuperar la siguiente generación. Hoy vivimos una generación ciega por consecuencias de hace ya más de 15 años, haberlos apartado de lo que realmente es importante, que es la política. Hoy tenemos falta de políticos, por eso tenemos violencia. Verónica. Sin política. Verónica, si me permite, justamente ya que entramos a abordar el tema de seguridad, usted dice no hay que actuar a la loca en esta materia, pero además de estos aspectos y temas vinculados a la inclusión de los jóvenes y demás, ¿qué otras medidas deberían adoptarse en lo inmediato, considerando que es un tema que preocupa y que aqueja a la población en el país? Una de las primeras preocupaciones, por así decirlo, que tienen los ecuatorianos, la inseguridad. Correcto, la inseguridad primero necesita de una planificación hecha por los expertos en el tema, ¿sí? Liderado siempre por las autoridades de un país, articulado con los diferentes sectores, porque en cada sector hay un plan. Mire, yo fui candidata a la alcaldía de Cuenca y yo propuse a Cuenca algo muy similar, sino que en micro. ¿Cómo podemos hablar nosotros de seguridad si en una mesa no están sentados los diferentes sectores
como es, por ejemplo, el sector de los mercados, el sector de los universitarios, el sector en donde se mueve el microtráfico, el sector de los transportistas. Es decir, uno necesita una mesa de centro de inteligencia intercomunicado en donde se pueda planificar primero. Si tenemos una organización, estamos hablando del crimen organizado, jamás vamos a poder nosotros combatir en el desorden en el que vivimos. Entonces entra nuestra parte de institucionalidad. Nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad. ¿Cómo ser el primer paso para recuperar la institucionalidad? Es la inversión estatal. ¿Hacia dónde está dirigido en realidad nuestro presupuesto en el Estado? O sea, usted cree en el valor de la inversión pública como... Totalmente para la seguridad. Exacto, como motor incluso para dinamizar la economía. Correcto. ¿Por qué es importante? Porque si no recuperamos la institucionalidad, policía, Fuerzas Armadas en el momento en el que están, por más recursos que nosotros podamos tener, que no se los tiene, que se los tiene que dar, ¿sí? ¿Cómo está funcionando la justicia? ¿Cómo está funcionando la parte de la institucionalidad tan aberrante que tenemos en este momento de ver cómo salen con impunidad los que entran? Es decir, la ley no está jugando a favor de los ciudadanos, sino más bien de los criminales, y ya lo estamos viendo. Entonces, el plan de seguridad, aparte de la ciberseguridad, que nosotros hacemos la propuesta en el tema de inseguridad, pues nosotros tenemos que dirigir los fondos necesarios, objetivos y sobre todo recobrar esa institucionalidad que se ha perdido dentro de seguridad. Y si usted tiene que ver de pronto, Fabricio, la institucionalidad ha sido quebrada, es casi inexistente en Ecuador en todos los ámbitos que nosotros quisiéramos trabajar. No hablemos del hecho de la parte infraestructura que nosotros necesitamos, cómo estamos incluso en nuestra productividad, y estamos hablando directamente de los sectores estratégicos, ¿sí? En donde el sector hidrocarburífero, donde el sector gasífero, donde el sector eléctrico realmente está devastado, está pobre, lleno de corrupción. Y ese es el punto tan clave para poder financiar este aparataje social tan grande que tenemos como la salud. Ahora, Verónica, yo le pregunto a usted, porque es inevitable, algunas personas dicen: no hay que hablar de ideologías porque al común de la gente no le interesa la ideología, pero yo discuto eso porque de la visión ideológica de un gobierno es que se toman decisiones. O sea, no es lo mismo tal vez un gobierno con una visión totalmente libertaria que reduzca a la mínima expresión al Estado, o un gobierno con una visión totalmente estatista que cree un Estado concentrador. ¿Ustedes en qué creen? El binomio Noboa-Abad, ¿qué visión ideológica tiene? Y aplicará en el caso de llegar a ser gobierno, un Estado fuerte, un Estado regulador concentrador, un Estado reducido a la mínima expresión y todo dejándole al sector privado. ¿En qué creen ustedes? ¿En qué cree usted ideológicamente, Verónica Abad? Bueno, siempre he defendido 3 principios básicos en la política: recuperar el orden, la justicia y la libertad, con 3 funciones claras que tiene que concentrarse el Estado, que es en la seguridad, en la infraestructura y la justicia. 3 puntos básicos que están en nuestro plan y propósito y programa político, porque otra cosa es el programa político, ¿sí? En el cual nosotros nos estructura, y usted como dice, desde ahí nacen las ideas y decimos, bueno, según esta idea en la que nosotros coincidimos en estos valores y principios políticos, ¿hacia dónde queremos llevar a Ecuador? Ok, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Recuperar el orden, pero por supuesto, por eso hablamos de institucionalidad. Si nosotros queremos recuperar la seguridad en sí misma, también se necesita de la justicia para que haya paz en el Ecuador. Pero ¿usted cree en el papel del Estado o usted cree que al Estado hay que reducir? Básicas. Ya, o sea, legislativo, ejecutivo, judicial. Seguridad, dar la infraestructura, y aquí enmarca toda la infraestructura que abarca un Estado, como es empezando por la vialidad, es empezar por los hospitales, es empezar por la parte educativa, todo lo que tiene que ver con la infraestructura misma de un Estado, ¿no? Eso es lo básico que un Estado, cualquier Estado en el mundo, tendría que dedicarse, y sobre todo el presupuesto, enviarlo a esos lugares, porque el resto en realidad somos los ciudadanos quienes construimos el desarrollo económico. Es la señora que cada mañana abre su panadería, es la señora que sale al mercado, es el joven que está deambulando, trabajando
vendiendo sus productos, etcétera. Nosotros somos el mercado. Pero en este rubro que yo le pregunto, porque esto va atado, por ejemplo, a decisiones económicas, ¿cuál sería la primera decisión económica que podría adoptar en el evento de que Daniel Noboa se convierta en presidente y Verónica Abad en vicepresidenta? ¿Medidas de shock? Usted ha dicho, no es posible aplicar el gradualismo porque queda muy poco tiempo. Correcto, a nivel económico, correcto. ¿Habría que hacer algo? El primer punto es la reducción de desempleo que sabemos que tenemos. ¿Pero tiene cómo? que se habilitar el decreto juventud. En este periodo tan corto, Fabricio, nosotros no podemos hablar de una constituyente. Es algo que queremos y algo que viablemente no se va a poder hacerlo, ¿cierto? Y que en caso de llegar alguien, si llegase a proponer la constituyente en este momento para Ecuador, fuera mortal en realidad. Sí, por lo cual nosotros pensamos esto, llevarlo como una asamblea que ni siquiera sabemos cómo va a quedar, porque también ya vemos que los mismos que estuvieron están nuevamente participando. Hay que ver cómo queda en realidad la asamblea. No obstante, como punto segundo, para dar vialidad al proyecto, nosotros necesitamos hacerlo por decreto y hacerlo con consulta popular, porque son temas profundos, son reformas profundas las que se tiene que hacer. Y esa es la base de la que hablamos en el fundamento para que el 2025 Ecuador pueda continuar. Ahora, la reducción del desempleo, es muy importante porque aquí ya encierra temas de turismo, agricultura, ganadería, ¿cierto? Todo lo que es la parte productiva del Ecuador. Pero tenemos que empezar por lo más necesario. La falta de empleo en el área de jóvenes o la población joven de Ecuador está totalmente desempleado. Tenemos altísimos niveles del desempleo. Hoy en día empezó ya nuevamente la ola migrante de la que nadie habla. Más de 5.000 ecuatorianos saliendo cada mes, es una cifra alarmante, ¿sí? Y es por esa razón que el decreto juvenil que ya hemos explicado en medios de comunicación de qué se trata, y es el hecho de poder dar espacio a nuestros jóvenes menores de 29 años en los espacios públicos, ¿no? Es decir, de lo que tenga que según ley. ¿Por qué razón? Porque un joven en este momento que está obligado prácticamente a participar para una cuota, ¿sí? Pues que también entonces sea ley para que pueda trabajar en la parte pública y ser así un servidor público activo político, que también es necesario desarrollar en los jóvenes, acercarles a nuestra gobernabilidad, se puede decir, para que ellos puedan tener eso. El 30%, 50% hombres y mujeres, ¿no? En esa igualdad que se maneja de acuerdo a la ley. Y por el otro lado, el tema de inversiones. El tema de inversiones es algo tan real, créame Fabricio, que yo desde mi parte como ciudadana, hace ya más de 15 años, formé programas, digamos, becando a los jóvenes, que quiere decir que traje inversión al Ecuador, para poder becar a jóvenes y meterles en el proceso de educación y formación y capacitación en el tema de emprendimiento, desarrollo de innovación en las tecnologías, en las startups, que se maneja hoy en día tanto, y que las universidades y que los entes educativos tienen, pero no tienen el financiamiento y la inversión necesaria para poder distribuir ese capital que empuje. Esto lo vimos creando en la Ley de Economía Violeta, lo vemos nosotros como parte de los ciudadanos que sí es posible. Yo solamente el hecho de saber de que se puede llegar a autoridad y tener una postura en donde podemos abrirnos al mundo y desde ahí traer la inversión. Yo no entiendo por qué este gobierno, en realidad, con todo el respeto del mundo para los que quizás intentaron, pero traer inversión para poder hacer y efectuar en los desarrollos tan sencillos, productivos e innovadores, no lo pueden hacer. Cuando en realidad ahí está el motor, inyectar el capital que se necesita a las diferentes ideas, porque el ecuatoriano tiene unas ideas maravillosas, pero está totalmente cerrado en su sistema y por eso hablamos de un libre mercado. Abrir los mercados a la competencia es textualmente la política pública. ¿Pero qué se tiene que hacer? Pues permitir el destrave que tenemos para los emprendedores. Y eso es ley, y eso es poder facilitar permisos, facilitar todo lo que se tenga que ver en el tema de emprendimiento y sacar en realidad la productividad hacia el exterior, que es el mercado que debería apuntar Ecuador, ¿sí? Ya Ecuador tiene un mercado muy corto cuando tenemos un mundo de millones de personas, y lo hemos demostrado desde el sur del país,
lo último fue la exportación de la pitahaya. Ya tenemos un mercado en Beijing, ¿sí? Y es importante entonces saber de que los que empezaron pequeños haciéndolo, como la pitahaya, hoy en día ya estamos en el mundo, ni siquiera han pasado ni 10 años de lo que la pitahaya empezó a producirse en el Ecuador. Un par de cosas finales. La primera, le pregunto, ¿cuál es su postura sobre los derechos sexuales y reproductivos? Que esto sigue, aunque aquí no debería haber una discusión, sigue siendo materia de discusión en el Ecuador. Por ejemplo, el que hay todavía sectores que se oponen a la despenalización del aborto por violación, pese a que eso está en vigencia. ¿Cuál es su postura sobre el tema? La ley está ahí. Mi postura personal siempre ha sido el hecho de la defensa de la vida, libertad y la propiedad privada de los ciudadanos. Eso es una bandera de mi vida, no la pienso cambiar, porque en la defensa de esos tres valores que son inquebrantables hacen de un país y de una nación fuertes. Mientras nosotros protejamos la vida, la libertad de las personas, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de cómo hacer mi vida y construir mi familia, construir mis sueños, es algo muy importante que el gobierno ecuatoriano tiene que volverlo a poner dentro de su constitución en su momento dado, ¿cierto? Y no se diga lo intocable que es la propiedad privada, es decir, el fruto del trabajo de cada ecuatoriano que se levanta cada mañana. Entonces, eso siempre han sido y lo van a hacer porque así nací en ese contexto, con eso me identifico y pues y eso es lo que se defenderá. Y lo último, ¿tiene alguna postura usted o el binomio Noboa-Abad sobre la consulta popular del Yasuní y la consulta popular que se opone a la minería metálica en el Chocó Andino, acá en Quito? ¿Ustedes tienen alguna postura sobre eso, que también vamos a votar los ecuatorianos el 20 de agosto? Claro que sí. Primero, debemos entender que legalmente no lo podemos hacer, quitar un ingreso sin tener cómo poder fomentar ese ingreso que se va a quitar. 1.100 millones de dólares el Ecuador perdería en este momento. No sé de dónde se piensa sacar. Si sabemos que las arcas fiscales, según, ni en salud, ni en seguridad, ni en lo que hemos querido los ecuatorianos, vialidad, que es la emergencia que tenemos actualmente en la infraestructura, no existe, no hay recursos. Lo acabo de escuchar a usted con el tema del ex gobernador, también una ex coordinadora zonal, Azuaya Dora Ordóñez, que renunció por el mismo tema. Es decir, no hay. Entonces, ¿de dónde entonces Ecuador va a poder mejorar su salud? ¿De dónde Ecuador va a poder dar la seguridad? Para mí Ecuador es lo siguiente, es como un bebé desnutrido completamente, recostado sobre un maravilloso lugar de riqueza de nutrientes, como es el petróleo, como es la minería, como es el tema de las hidroeléctricas, el agua abundante que nosotros tenemos en el Ecuador. Bueno, entonces ahí tiene que volverse a ver. Recuerde que este es uno de nuestros puntos que tenemos enmarcados dentro de nuestro programa. Es decir, mirar cómo está la minería, si está correspondiente a lo que todo ecuatoriano quisiera. Conservar su medio ambiente, sin duda alguna, amamos la vida, amamos nuestra naturaleza, entonces se tiene que hacer las cosas bien. La tecnología y la innovación tiene que ser parte principal, la reestructuración de un sistema petrolero. Imagínense el sector gasífero, Fabricio, es el ejemplo mayor que nosotros podemos tener. Quemamos 500 mecheros en la Amazonía, contaminando el Amazonas, contaminando la gente, la población que está ahí, teniendo una orden internacional a este presidente de la República para que apagase los mecheros y dejase de contaminar, porque ahí se quema metano y butano, que es lo básico que nosotros cocinamos en nuestras casitas con gas, ¿sí? La propuesta para que se pueda levantar alrededor de 2.200 millones anuales es el envase de ese gas, que es el natural que sale con el petróleo. ¿Usted cree que han dado paso para romper la mafia de la importación del gas y de combustible este gobierno y el anterior? No. Es decir, hay ecuatorianos, inversores ecuatorianos con maquinaria lista, con su inversión propia, ecuatorianos que corren el riesgo y ponen todo su capital por el envase de ese gas y dar servicio al Ecuador e incluso vender a otros países. Sin embargo, perdemos 2.200 millones de dólares quemando en el Amazonas. Entonces, si nosotros podemos recuperar, porque esto tiene procesos legales, ojo lo que yo estoy hablando, no es un sueño, está una realidad. Hay
documentación de los procesos que se han seguido para pedir esa licitación, como lo es en el oro, ¿cierto? Y el campo amistad, dice usted. Exacto, que no han dado paso a eso. Entonces, vea, yo recupero 2.200 millones para Ecuador, tranquilos, ya unidos, no pasa nada. Pero si nosotros tenemos que de algún lado sacar, porque tanto la minería como el sector petrolero tienen que ser revisados y tienen que ser nuevamente puestos a través de la tecnología y de la innovación, que es lo primero que nosotros tendríamos que haber hecho hace años. Hoy son empresas que están en la decadencia, institucionalidad totalmente rota, ¿sí? Y que yo vengo de la SOAI, en donde conozco el sistema hidroeléctrico de este país. Entonces, son cosas importantes que hay que hacerlo ahora, que se puede hacer ahora en este año 6 meses. Esta ha sido una primera entrevista con usted, Verónica. Le quiero agradecer por estos minutos. Fabricio. Y claro, la siguiente, durante la campaña, esperamos que cuando venga a Quito podamos coordinar para que nos visite acá en la cabina. Muy amable, Verónica. Clarísima. Gracias, Belki, que tengan un muy buen día. Gracias por Ecuatoriano y vamos por ese nuevo Ecuador. Gracias. Muchas gracias a Verónica Abad, quien es candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con el aspirante presidencial Daniel Noboa Acín. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.